Hola, sean bienvenidos nuevamente a este tercer programa de la serie Químicos con Seguridad. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que resulta completamente apasionante, en virtud de que en la mayoría de los casos pensamos que hay ciertos eventos que son ajenos a uno, pero estar hablando de residuos verdaderamente nos involucra a todos como sociedad. En esta ocasión nos acompañan dos expertos en estos temas. En primer lugar tenemos a la doctora Georgina Fernández, que es experta, especialista en residuos. Después vamos a poner un poco más el concepto de peligrosos, pero de manera general ella ha manejado desde hace tiempo este tema. Y por el otro lado tenemos al maestro Jorge Sánchez, que también lo consideramos como pionero en el manejo de la restauración y la remediación de sitios contaminados. Doctora, maestro, sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de México, a Mirador Universitario y a la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil por esta invitación. Sea bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias por la invitación. Como ya dijo la doctora, a la UNAM, a Mirador Universitario y al CENAPRED. Bienvenido, maestro. ¿Dónde empezar? Tendríamos que hablar en un momento dado de que este tema, decíamos que es apasionante, pero cuando empezamos a revisar cifras, en ocasiones nos llevamos ciertas sorpresas. Viendo alguna información de lo que es Latinoamérica y un poco también lo que es México, nos encontramos que nuestro país genera algo así como 100,000 toneladas por día de residuos. Yo no daba crédito. Y después, buscando un poco más, encontré que el 10% solamente se genera a nivel del Distrito Federal. No sé si Distrito Federal o zona metropolitana, pero buscando más información, una sorpresa más. México y Brasil generan el 35% de todos estos residuos. Esto nos da materia como para poder empezar a hacer análisis, pero yo quisiera empezar por el principio. Y el principio para mí sería primero, pues, no sé, ¿qué cosa es un residuo? ¿Dónde se generan? ¿Estamos inmersos o no? La percepción que tenemos como sociedad es completamente diferente. Doctora, si es tan amable. Bueno, un residuo peligroso es aquel que tiene las características de ser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. También un residuo peligroso son los envases que han tenido algún material peligroso y los suelos contaminados. Oh, ya me metió aquí muchas variables que debo de tener presente. Sí. Maestro, ¿qué nos puede decir? Pues para complementar lo que comenta la doctora y para contextualizar el tema de los residuos, yo agregaría que primero que nada, pues un residuo en general es cualquier material que su poseedor, ¿verdad?, desecha. Y este material puede estar como un sólido, como un semisólido, o bien un líquido o un gas que puede estar contenido en algún recipiente. Es importante mencionar también que finalmente los residuos son el resultado del consumismo y de la producción que en un momento dado se da en una sociedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues está sujeto fundamentalmente a lo que es la economía de esa localidad, de esa sociedad, y en función de eso se dan los índices de generación, es decir, se estima que una población con un mayor poder adquisitivo genera más cantidad de residuos. Y en la medida que hay más satisfactores para esta sociedad, la diversidad de sus productos pues es mucho mayor. O sea que usted ya me está hablando de una relación directa, sí, que entre más consumo, más generación de residuos soy capaz de generar. Exactamente. Digamos que a nivel internacional, países, por ejemplo, como los Estados Unidos, pues tienen
niveles de generación por persona, pues casi el doble de lo que tenemos en nuestro país. Se estima que acá andamos generando, hablando de residuos en hogares, que se generan en hogares, es alrededor de unos 800 gramos o hasta 1 kilo por persona. ¿Por qué? ¿Por semana? No, por día. Por día. Por persona por día, exactamente, ¿no? Ahora, nuestro marco regulatorio establece 3 tipos de residuos. O sea, los residuos sólidos urbanos, que son los que se generan en los hogares, en la vía pública, ¿verdad? También es la basura que se recoge diariamente a través de los sistemas de barrido. Y también los residuos que se generan en algunos establecimientos de carácter comercial, pero que tienen esta similitud. Tenemos también los residuos de manejo especial, que son residuos que generan los procesos productivos y que, como su nombre lo indica, demanda un manejo especial. Por lo tanto, son diferentes a los que se generan en los hogares. Y finalmente tenemos los residuos peligrosos, que, como ya bien explicó la doctora, deben de tener una determinada característica para ser considerados así. Otra cosa que veíamos, doctora, gracias maestro por lo que nos acaba de informar, pero ¿dónde está entonces el peligro? Porque de repente cuando ve uno este tipo de información, hay una mezcla entre peligro, riesgo, residuo peligroso. Es decir, no es solamente armar un rompecabezas con las palabras, sino verdaderamente creo que lo que nos están diciendo ustedes es que es mucho más complejo de lo que la comunidad en general entiende. ¿Esto es correcto, doctora? Así es. Muchas veces no le tenemos respeto a los materiales y a los residuos peligrosos. Los que generamos en la casa pueden ser desde productos de limpieza, medicamentos, son tantas las variables que podemos manejar y pues esos residuos de alguna manera los almacenamos, no los etiquetamos y por eso vienen los accidentes, porque muchas veces algún solvente lo guardamos en una botella de refresco o de agua y a veces la gente menor o los adultos mayores los equivocan y ahí viene el riesgo, ¿no? O sea, el peligro está en sí, en cada una de las sustancias, pero el riesgo es la probabilidad de que haya un mal manejo de los mismos. Entonces, pues a veces ingieren esos materiales. En el Senapred alguna vez encontramos que una persona adulta se equivocó y en la alacena, en vez de tener un chocolate, tenía un raticida. Y bueno, entonces dice que falta de respeto, ¿no? Guardar un residuo peligroso dentro de una alacena, ¿no? Entonces, eso nos lleva al mal manejo que tenemos de los residuos y de los materiales peligrosos en el propio hogar. Entonces quiere decir que en este caso, doctora, nos falta ¿qué? Educación, conocimiento. ¿Qué podríamos empezar a ir concluyendo ahí? Mucho es educación y es a lo que queremos llegar a través de estos programas, que la gente le tenga de alguna manera cierto respeto a estos materiales y residuos peligrosos y además pues la educación que debe de empezar desde los niños. Algunos de ellos lo están aprendiendo en las escuelas y entonces ellos son los que educan a los padres y les dicen cómo no se deben manejar los residuos peligrosos en la casa. Cuando se encuentra uno un residuo con una marca, con una calaverita y 2 tibias cruzadas, entonces cuidado, puede ser venenoso, puede ser tóxico, ¿no? Ok, entonces información. Información. ¿Y la información a partir de qué? ¿De la primaria, la secundaria, la universidad? ¿Dónde tendríamos que empezar, doctor? Desde la primaria. O sea, hay generaciones en Europa, más de 30 años, que nos llevan, en donde ya se separaban los residuos sólidos en las casas y nosotros ahora estamos haciendo una buena labor aquí mismo en la universidad, en donde tenemos los diferentes recipientes, en donde estamos separando la basura desde el principio, ¿sí? Y ahí tenemos unos ejemplos aquí afuera de este mismo mirador universitario, en donde están los recipientes, donde se separan los residuos que pueden ser reciclados y que pueden tener un valor agregado.
En la casa debemos hacer lo mismo, separar los residuos peligrosos para que no tengamos ningún riesgo en el momento de manejarlos o de disponerlos cuando pasa la persona de limpieza y o sea la que recoge la basura y entonces que no los revuelva con el resto de la basura domiciliaria, ¿no? Pueden ser aceites gastados, pueden ser acumuladores de un carro viejo, pueden ser tantos residuos que tenemos que nos llevaríamos todo el programa tratando de enumerar los residuos que generamos en el hogar. Maestro, entonces todo lo que nos dice la doctora es lo que llega finalmente a un sitio de residuos, ya después le tenemos, no sé si llamarle depósito, tiradero. Ajá. ¿Nos podría ilustrar al respecto? Sí, claro. Bueno, pues sí, desafortunadamente por esta falta de un manejo racional, ¿verdad? De los residuos, no nada más en los hogares, sino prácticamente en todos los lugares donde se generan estos residuos, que es en cualquier lado, ¿verdad? Los residuos que llegan a un sitio de disposición final a veces son residuos que dificultan la operación misma en estos centros, digamos, de destino final. Y no solamente eso, sino en ocasiones incluso pueden llegar residuos peligrosos mezclados con la basura, digamos, cotidiana proveniente de los hogares y de los comercios, y que por no tener elementos para poder hacer la segregación en donde se generan, pues van mezclados. De algún modo, esta mezcla que se hace con la basura, pues hace que disminuya, digamos, el potencial de riesgo. Sin embargo, lo que estamos haciendo es concentrar estos residuos en sitios, ¿verdad?, que si no reúnen las condiciones adecuadas, pues se pueden convertir en sitios que no nada más afectan al ambiente, sino pueden convertirse también en una amenaza a la salud pública. Perfecto. Pues amigos que nos ven a través de internet y a través de Mirador Universitario, nuestros invitados ya nos empiezan a dar una serie de información valiosa, y hasta ahorita aparentemente lo que empezamos a ver es de que podemos llegar a reglas muy sencillas que nos permitan empezar a meter orden, porque tal vez esto va más un poquito a cierto desorden, ¿no? Cierto comportamiento. Y relacionado con la educación y a recomendación de nuestros expertos, nos dimos a la tarea de ver qué se le enseña a un estudiante, qué elementos relacionados con estos temas, ¿sí?, podríamos estar viendo, y posteriormente, si es necesario, ¿sí?, realizar algunos análisis pertinentes. Los invitamos a que por favor se comuniquen a los teléfonos que están pasando en este momento en pantalla, y que por favor nos hagan llegar sus preocupaciones y sus inquietudes, porque a lo largo de estos 2 programas que hemos llevado posteriormente ya hemos sacado preguntas concretas que queremos que en esta serie puedan tener la penetración para que como ciudadanos tengamos la información pertinente. Si les parece bien, vamos a la siguiente entrevista. Bueno, los productos químicos en el hogar forman parte, pues, de la vida cotidiana de una familia. Tenemos ya considerados a lo mejor decenas de productos que se manejan diario en los hogares. Algunas veces nosotros como usuarios no tenemos muy claro bien la peligrosidad de esos productos químicos que llevamos al hogar, y también muchas veces no tenemos un uso racional de estos. Hay una normatividad en México cada vez más exigente, especialmente en el etiquetado y en el envasado de estos productos químicos que se distribuyen comercialmente. Sin embargo, no tenemos una cultura como consumidores de verificar primero los contenidos,
por supuesto, que las características de peligrosidad de alguno de ellos, y tampoco tenemos la cultura de poder seleccionar entre una u otra opción que representen algún riesgo o no para los habitantes de una familia, entre los que podemos considerar pues desde los niños, mascotas, bueno, por supuesto que los integrantes de la familia hasta adultos mayores, ¿no? El hogar involucra el manejo a veces de productos tanto de limpieza como de algunos aspectos de mantenimiento para las diferentes actividades que se llevan a cabo, y pues bueno, esto hace necesario que algunas veces podamos recurrir a productos que aseguren o garanticen una limpieza excesiva, o incluso donde tenemos un enfermito, ¿no? Los medicamentos, que también son derivados de productos químicos. El uso no racional de estos materiales o la disposición de estos como residuos también involucran algunos riesgos y generalmente no lo tenemos considerado. Nosotros siempre pensamos que nuestro hogar es el lugar más seguro, de los que nosotros podemos considerar que dan una garantía. Sin embargo, estadísticamente, los hogares representan el segundo lugar en frecuencia de accidentes. Dentro de los que podemos mencionar, pues es muy frecuente las caídas, las quemaduras, electrocuciones, intoxicaciones, disparos de armas de fuego, mordeduras de animales. Entonces, cuando uno revisa estas estadísticas, pues generalmente lo que se encuentra es que dentro de los miembros de una familia, los que presentan mayor frecuencia de incurrir en estos accidentes, pues son los menores de edad, los niños que por naturaleza son inquietos, quieren estar conociendo todas las cosas que tienen a su alcance, y pues es muy clásico que las mamás les dan, por ejemplo, las vitaminas a los chiquitos y les dicen, mira, es un dulce, y pues luego deja uno el frasquito por allí, y los niños encuentran el frasquito completo y se van a tomar todo el frasquito de dulces y se dan unas intoxicadas con vitaminas, por ejemplo, o los adultos mayores, las personas de la tercera edad, que pues empiezan a perder sus capacidades y que muchas veces ya no tienen una visión clara y entonces no leen exactamente qué están tomando, o ya no reconocen entre uno u otro envase, o algunas veces incluso empiezan a perder la memoria y ya me tomé el medicamento, no me he tomado el medicamento, y se lo toman, y a la media hora ya me lo tomé, y llegamos a tener casos de intoxicaciones, por ejemplo, con algo tan simple que uno pudiera pensar, y este tipo de accidentes son muy frecuentes en los hogares. También estadísticamente los incendios y las quemaduras con agua hirviendo pues son de los que más se presentan en los hogares. Es una pena, ¿no? Pues en la entrevista veíamos que verdaderamente el abanico ya abrió. Ya son muchas las sustancias. Ahorita, doctor, usted me mencionaba algo que creo que también está en el hogar y tiene que ver con residuos electrónicos. Y mencionaba algo más de mascota. Uh-huh. ¿Qué pasa, doctora? Bueno, pues muchas veces pensamos que los riesgos nada más los tenemos los seres humanos que habitamos en las casas, pero también tenemos mascotas, y las mascotas también llegan a tener un grado de riesgo debido a que pues hay residuos que pueden llegar a ellos accidentalmente y bueno, pues sufrir un daño irreparable. Ajá. Y por otro lado, mencionaba usted lo de los residuos electrónicos. Eso también ahora ya es, la basura electrónica ahorita es algo que viene muy de moda, ¿no? Porque nos hemos vuelto, como dijo el maestro, un
una sociedad muy consumista. Entonces resulta que un día tenemos una tablet, otro día tenemos una laptop, otro día tenemos una PC, etcétera, y a los 2 años o antes ya son obsoletos y queremos comprar la última moda de esos elementos. Entonces resulta que todo eso, cuando volteamos, hay un cuarto de nuestra casa lleno de residuos electrónicos y electrónicos, porque incluso todo lo que se conecte son residuos eléctricos y electrónicos, pues son todas las laptops, las pantallas. Ahora con el apagón analógico, bueno, vamos a tener una generación de televisiones tremendas y queremos ver si estamos preparados para recibir todo eso, porque además resulta que hay más, en ese caso recuperamos muchísimos metales de los aparatos eléctricos y electrónicos y se obtienen a un costo más bajo y en mayor cantidad que si lo sacamos de una mina, y de ahí viene lo derivado de la minería electrónica. Entonces, si la gente aprovecha bien y recupera estos metales de los residuos eléctricos y electrónicos, pues realmente tiene una buena fuente de recuperación, ¿no? Pero bueno, eso conlleva a que estos residuos ahorita son los que vienen de moda, no nada más todos los que habíamos visto clasificados, ¿no? Perfecto. Maestro, y todo lo que nos acaba de decir la doctora al final termina en sitios o dónde para. Sí, bueno, sin duda somos el reflejo, ¿verdad? De las prácticas y hábitos de consumo que tenemos en esta sociedad. Y para abundar un poco en lo que se ha señalado, por ejemplo, en la actualidad prácticamente el 10% de la basura son pañales desechables, cuando hace 20 años no llegaban ni al 1%. Pues los residuos electrónicos también ya están ocupando porcentajes altos sobre el 3-4%, con un crecimiento muy dinámico, y simplemente esto refleja, como yo decía, ¿no? Las prácticas de consumo que tenemos. Lo lamentable de todo esto es que también el porcentaje de residuos con características peligrosas están incrementando. Yo recuerdo que hace unos 20 años hablábamos del 1%, 2%. En la actualidad estamos ya con porcentajes mucho más elevados. Y dependiendo también de la localidad, del tipo de vamos a llamarle así, de nivel de consumo que tenemos, es posible que lleguemos en zonas con porcentajes de este tipo de productos de hasta el 5%. Ahora, todo esto, como yo decía, pues va a sitios de disposición final. Desafortunadamente no todos los sitios de disposición final en nuestro país reúnen las condiciones como para que se tenga un manejo seguro. Ojalá, ¿verdad? Y tuviéramos rellenos sanitarios, que vale la pena mencionar que un relleno sanitario es una obra de ingeniería, infraestructura que se crea con el objetivo de evitar que los residuos generen algún daño. Pero pues todavía me parece que en ese sentido tenemos un gran rezago, y muchos de estos residuos están llegando a lugares donde no se tienen estas condiciones de ingeniería, pero lo peor es que algunos están en zonas geológicamente vulnerables, ¿verdad? Que pueden entonces crear las condiciones de disponibilidad para que un residuo entonces sí se convierta en un riesgo para la población y para el ambiente. Ok. Oiga, maestro, retomando algunos de los conceptos que nos daba la doctora, primero, y recurro al comportamiento normal de los ciudadanos, hay ciertos equipos electrónicos que, como dice, los guardamos en algún closet. Y quizás ahí vamos a encontrar todavía la famosa video beta que dejó de existir hace muchos años y no sé cuánto más. Pero entonces quiere decir que ese, en un momento dado, si no se maneja bien, terminaría en uno de estos sitios. Ese es quizás uno de los primeros puntos
que sería conveniente analizar. Sí. Y segundo, ¿cómo remediar? Porque esa va a ser la segunda parte de esta plática. ¿Cómo remediar un sitio donde no sé qué está llegando? Sí, pues me parece que son de los grandes retos, ¿no? Y en particular, sí, la basura electrónica, como todos los metales que de algún modo llegan a un sitio de exposición final, por las condiciones en que se da, que se dan intrínsecas en estos sitios, el pH, que es el potencial de hidrógeno, tiende a hacerse ácido, tener cierta acidez, estar por debajo de 7, de 6 incluso. Y en esta condición, cualquier metal, incluso los provenientes de la basura electrónica, pues se solubilizan. Y entonces adquieren estas condiciones de biodisponibilidad que son las que deben ser verdaderamente preocupantes. Entonces, en resumen, a un sitio de disposición final no deben de llegar no solamente las pilas, sino todos los metales y particularmente los metales provenientes de la basura electrónica. Okay. Pues amigos, interesante lo que nos han dicho nuestros expertos. Nos han traído por aquí unos pequeños obsequios, son unas camisetas, después veremos qué significa esto de jardín y cosas por el estilo, pero los invitamos a que por favor sigan participando, nos hagan llegar sus preguntas y ahorita vamos a una pausa. Regresamos. Instituto Confucio. El objetivo fundamental de este instituto es la divulgación de la lengua y cultura china en México. Se imparten clases de chino mandarín a público en general desde marzo de 2008. Horarios variados, con clases de 2 horas a 2 horas y media entre semana y hasta 5 horas sábados y domingos. Dirección: República de Cuba 92, Centro Histórico. Teléfonos 5518-2645 y 5518-2837. Correo electrónico dirconfucio@cl.unam.mx. Página web www.cl.unam.mx/centros y programas. La Casa del Lago Juan José Arriola de la UNAM lanza su exposición titulada Para alegorías de Adela Goldberg. Se presenta una selección de videos, esculturas y fotomurales que delinean los ejes medulares de su carrera. Su apuesta es una suerte de sustracción radical, de simplificación y narración paródica, en la que a través de la precaria reconstrucción de los hechos genera un extrañamiento, una provocación y una fuerte ambigüedad sobre aquello que observamos. Conformada por archivos hemerográficos, la selección y reconstrucción escenográfica de acontecimientos narrados en la prensa mexicana y el registro visual de estas representaciones se podrá disfrutar del 22 de octubre al 14 de febrero de 2016. Para mayor información, consulta la página www.casadelago.unam.mx. Bienvenidos nuevamente. En el Inter estábamos aquí platicando con nuestros invitados de qué hacer, por dónde empezamos, porque yo empiezo a ver que nos están mandando un mensaje que todo este orden debe de empezar desde el hogar.
¿Qué podríamos hacer, doctora? ¿Qué recomienda en este caso? Bueno, en este caso hay que hacer la separación desde el hogar. Y entonces separar el plástico, el vidrio, el cartón, la tela, los aparatos electrónicos, todos los residuos peligrosos, o sea, no revolverlos con la basura doméstica que generamos normalmente, no sacarlos al que se lo lleve el señor que nos hace favor de recoger la basura, sino separarlos y esperar las políticas que tenga el Estado o la delegación, a veces el municipio, y esperar momentos así como el reciclatrón que nos lleva a que nos permiten que el acopio de nuestras computadoras viejas, de nuestros televisores antiguos, incluso a veces licuadoras, refrigeradores, todo eso lo recogen. Y bueno, pues también a la hora de separar la basura, pues hay gente que recicla el papel, el cartón, todo esto, ¿no? Entonces es cuestión de educación desde nuestra casa, que podamos hacer una buena disposición de lo que generamos, conscientes y como dijimos desde un principio, con respeto, ¿no?, para la naturaleza, porque todo eso, pues como comentaba el maestro, pues se va a los rellenos sanitarios o a los basureros en sí, y nos contaminan los mantos acuíferos, la tierra, el suelo, y luego para limpiar todo eso es un verdadero problema, ¿no? O sea, le vamos a dejar un mundo muy contaminado a las siguientes generaciones, ¿no? Ok. Maestro, ¿y se puede entonces restaurar un sitio, remediarlo como nos había comentado en el Inter? Sí, definitivamente. Sin embargo, esto implica, primero que nada, pues hacer estudios para saber en qué condiciones están esos residuos, cuál es su entorno, cuál es su vecindad inmediata, cómo está el subsuelo, si es una zona de vulnerabilidad o no, de tal manera que con todo esto se pueda generar una propuesta de solución, ¿verdad? Evidentemente hay lugares donde la restauración pues es costosísima, ¿no? Porque prácticamente se tendría que sacar el material que se encuentra confinado si es que estamos en condiciones de vulnerabilidad. Hay otros lugares donde, por fortuna, estamos en zonas seguras y entonces es más fácil su restauración. Lo importante es partir de este hecho. Un residuo peligroso en el lugar donde se almacena, cuando se transporta y obviamente cuando se dispone, puede generar un riesgo, ¿verdad?, al ambiente, a los seres vivos y al ser humano, cuando está en condiciones que puedan afectarlo. Entonces, las soluciones para la restauración de estos sitios es justamente evitar que se dé una situación en donde los contaminantes o los agentes que afectan al medio ambiente puedan migrar y llegar a estos espacios. Entonces, sí existen soluciones, sin embargo, me parece que no podemos establecer una solución, digamos, única. Cada sitio merece un análisis determinado. ¿Y tenemos experiencias exitosas en este tema en nuestro país? Sí, como luego usted lo señala, hay casos, afortunados casos de éxito, a veces no. Pero sí, uno de los que yo considero pues más vanguardistas por todo lo que ofrece en este momento, pues es el extiradero de basura de Nesa 1, como le llamaban, que ahora se le conoce como Ciudad Jardín Bicentenario, que es un sitio que fue pues uno de los míticos tiraderos de la zona metropolitana. Operó por unos 30 años, se recibieron alrededor de unos 15 millones de toneladas de basura. Y en este momento, después de un trabajo muy interesante de recuperación y de ingeniería aplicada ambiental, en este momento pues es un área donde existe un área deportiva de más de 60 hectáreas, una de las más grandes del país.
En una zona semejante, es decir, en otras 70 hectáreas, tenemos pues una gran plaza comercial, 2 campus universitarios, un hospital privado, un CRIT, varios centros comerciales. Y sin duda, pues es un ejemplo de que este tipo de sitios, en lugar de convertirse, como decía la doctora, en un pasivo ambiental que puede durar por mucho tiempo, se ha convertido en un espacio activo donde la comunidad puede desarrollar sus actividades sin riesgo alguno. Estos obsequios que nos trae, entonces, obedecen a un caso exitoso, por decirlo así. Exactamente, es un presente donde justamente se da énfasis en el mensaje, pues que este sitio digamos que ha abogado, ha tratado de trabajar en pro de 2 temas que son muy importantes, ¿no? Que es la sustentabilidad y el cambio climático. Okay. En ese sitio, el biogás, por ejemplo, que se genera por la descomposición de la basura, creo que es el único sitio en México, de un sitio que se haya cerrado, donde el biogás está incinerando, está quemando para evitar que los gases invernadero vayan a la atmósfera. Tengo entendido que ambos forman parte de un comité científico asesor del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿En ese comité se analizan estos temas? ¿O más o menos qué pasa, doctora, ahí? Como comité lo que hacemos es dar recomendaciones al Sistema Nacional de Protección Civil y tengo el gusto de presidirlo en este momento, y se hacen recomendaciones sobre el manejo seguro de los materiales y de los residuos peligrosos, no solamente a nivel casa-habitación, sino también a nivel industrial, precisamente para evitar diferentes accidentes que ocurren por el mal manejo de los materiales y de los residuos peligrosos. Básicamente es lo que hacemos, y pues ya tenemos más de 30 recomendaciones al respecto. ¿Relacionadas con estos puntos? Relacionados con todos estos puntos de los materiales, lo que son los riesgos químicos, fugas, derrames, explosiones, incendios, y los incendios pueden ser urbanos, forestales o industriales. Ok. ¿Y su participación en ese comité, maestro? Bueno, pues este comité, que creo tiene ya 25 años, ¿no?, trabajando, ¿verdad?, algo así. Pues yo ingresé a él en el año 2000 por invitación de la doctora, y ahí mi participación pues es fundamentalmente dar las recomendaciones y las sugerencias con respecto al manejo, a las prácticas que debemos de seguir para dar un manejo adecuado a estos residuos, y también con relación al control de riesgos en los sitios de disposición final, particularmente con el biogás, porque el biogás pues es un impactante que puede generar eventos catastróficos, pero que también es un energético que necesitamos verlo de esa manera. Ok, perfecto. Pues amigos, los invitamos a que llamen y pues puedan acceder a una de estas playeras que verdaderamente nos viene a recordar la conciencia y ver que sí es factible hacer las cosas. Nos han traído 20 camisetas, por favor, accedan a ellas. Creo que las podremos portar con mucho gusto, en virtud de que pues hay mucho trabajo atrás de todas estas iniciativas. Y los invitamos a una segunda entrevista que ahora nos va a hablar específicamente de qué recomendaciones debemos de seguir, sobre todo en el hogar, para el manejo de estos residuos. Por favor. Bueno, nosotros al hogar llevamos muchos materiales que nos van a ayudar a pues hacer algunas actividades, o en particular están diseñadas para algún uso específico, y podemos, por ejemplo, mencionar productos de limpieza. Dentro de los productos de limpieza podemos mencionar, por ejemplo, el destapacaños, que es un material corrosivo que pues, prácticamente cuando entra en contacto con la piel corroe la piel al grado que la degrada. Podemos hablar, por ejemplo, de blanqueadores, que también son materiales corrosivos y que generalmente presentan
igual daño con las superficies con las que entran en contacto, limpiadores de amoníaco, que también son muy útiles en el hogar, y pues a veces las amas de casa quieren dejar tan limpia las superficies que empiezan a mezclar productos, y entonces mezclan productos ácidos con productos básicos y generan unas reacciones incompatibles, y eso hace que se produzcan gases que generan algún tipo de intoxicación, todo por tener una mayor limpieza. También en los hogares llevamos algunos productos para el mantenimiento de nuestras áreas, por ejemplo, pinturas que generalmente están a bases de disolventes, lo clásico, el thinner que uno compra a granel en una botellita de refresco y que pues finalmente no lo etiqueta, y que muchas veces los chiquitos encuentran algo en una botella de refresco y piensan que es una bebida porque tienen colores llamativos, y pues se dan estas intoxicaciones. Los productos, por ejemplo, para jardinería, hablamos de que son tanto plaguicidas, que lo que van a hacer es eliminar una plaga de hormigas, de algún insecto, pero pues finalmente son productos tóxicos que llevamos al hogar. A los fertilizantes, que aunque sabemos que son productos explosivos, los fertilizantes todos son explosivos bajos, representan un riesgo importante. Y los clásicos raticidas, ¿no?, que tenemos en la casa, y que pues uno pensando en controlar una plaga de roedores, pues hace unas suculentas bocadillos para estos animalitos, y resulta que pues se lo comió el perrito o el gatito, y pues bueno, dañamos a nuestras mascotas, ¿no? Otros de los productos comerciales que también llevamos muy frecuentemente a la casa son, por ejemplo, cosméticos, ya sea acetona, los esmaltes para uñas, los fijadores para el pelo, que usan como propelente un gas inflamable, los medicamentos que también nosotros llevamos al hogar, dentro de los que podemos mencionar, pues están las vitaminas, los antibióticos, incluso vacunas. Y pues es clásico que de los medicamentos que tomamos porque hay algún tipo de control de alguna enfermedad, pues siempre nos sobran algunos, y pues esos, ¿qué hacemos con ellos? O llegan a su fecha de caducidad y pues terminamos el tratamiento y pues finalmente los desechamos de manera pues incorrecta a la basura. Dentro de las recomendaciones que nosotros podemos hacer para pues tener un mayor cuidado en el hogar con los productos químicos que nosotros mismos llevamos, pues es tener un poquito más de cuidado en seleccionar estos materiales, poder escoger entre aquellos que tienen una menor efecto de algún peligro que se pueda presentar, tratar de que los recipientes que tuvieron un material peligroso, pues que los perforemos para que cuando los desechemos no haya un segundo uso de algunas personas, tratar de consumirlos al máximo para que no haya remanentes, y pues bueno, ser un poco más cuidadosos en algunas mezclas de productos que nosotros hacemos pensando que vamos a potenciar su efectividad. Algunas veces pues es al contrario, ¿no? Lo que potenciamos es el riesgo. Y pues como consumidores deberíamos de tener un poquito más de responsabilidad en pues leer las etiquetas de pues especialmente los características de peligrosidad para estar conscientes de ellos. Amigos, pues después de ver esta cápsula, nuestros entrevistados nos estaban comentando primero de otros éxitos que sí ha habido y que conviene que ustedes conozcan, sobre una preocupación muy importante. Usted mencionaba, doctora, medicamentos. ¿Qué me puede decir al respecto? Medicamentos caducos específicamente. Yo creo que sería una buena tarea que ahorita volteemos a nuestras casas y a nuestros botiquines y veamos qué medicamentos están caducos, porque la gente no tiene la costumbre de ver la fecha de caducidad y entonces los suministra o los dosifica de alguna manera a sus familiares o ellos mismos, y resulta que en vez de ser
algo positivo, un medicamento, pues resulta que es una sustancia tóxica. Entonces, desde hace muchos años, más o menos desde los años 90, Senapred y la Universidad Nacional se dio a la tarea, a través del posgrado de la Facultad de Ingeniería, de hacer estudios sobre cómo podíamos disponer de esos medicamentos, y todo eso influyó en las autoridades para que se hiciera ahora un plan de manejo específico en donde en las farmacias y algunas tiendas pues de las grandes, de las comerciales grandes, tengan unos contenedores especiales en donde vamos a depositar nuestros medicamentos caducos o medicamentos que ya tienen no necesariamente caducos, sino que tienen el sello violado, que ya son remanentes de algún tratamiento que ya no seguimos por cualquier razón. A lo mejor ya hubo un deceso, a lo mejor ya hubo un alivio. Entonces todo eso, en vez de guardarlo porque ya no nos sirve, lo tenemos que llevar a estos sitios que nos costó mucho trabajo. Decía el maestro que fue una iniciativa de la Canifarma para hacer todo esto de los contenedores, pero digo, hubo varias tesis de la maestría de Ingeniería Ambiental en donde se generaron tratamientos específicos para diferentes fármacos. Entonces, eso se tendría que hacer para otro tipo de residuos. Perfecto. Entonces usted nos está diciendo que mi responsabilidad como ciudadano no es solamente depositar el medicamento caduco en mi bote de basura. No, hay que llevarlo a los sitios de disposición específica. O sea, no hay que depositarlo en la basura porque al final es una sustancia tóxica que, como quedamos, va a impactar al ambiente posteriormente. ¿Estos medicamentos llegan a estos sitios, maestro? Sí, sin duda llegan a los sitios de disposición final y en ocasiones incluso también son descargados a los sistemas del drenaje municipal. Y esto ha generado una preocupación a nivel mundial muy importante. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos están afectando el metabolismo de los propios organismos que llevan a cabo los procesos de degradación, tanto en plantas de tratamiento como en los rellenos sanitarios, e incluso están haciendo que algunos agentes infecciosos adquieran no nada más virulencia, sino que se vuelvan más resistentes. Entonces es de alta prioridad y muy importante el tener un buen manejo de esto. Y la Canifarma tiene ya este programa definido a partir de esos trabajos que señalaba la doctora que se hicieron. Y como ciudadanos tenemos la responsabilidad de tener un manejo seguro de estos materiales. Perfecto. Todo lo que nos han dicho el día de hoy, pues me da la idea que necesitamos gente especializada. Así es. Capacitación completamente diferente porque las variables son muchas y la responsabilidad es grande. Desde los años 90 en la maestría y doctorado, en el programa de maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería, hemos venido manejando estos temas de lo que son almacenamiento y transporte de materiales y residuos peligrosos, así como tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Allí formamos gente de alto nivel, chicos que salen con la maestría y el doctorado, y no solamente en México, sino tenemos estudiantes de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, la verdad es que la Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho una buena labor formando este tipo de especialistas que son los que van a aportar sus mejores esfuerzos para formar nuevas generaciones que nos van a ayudar a mitigar todos los daños que estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Perfecto. Y en la parte operativa, maestro, ¿qué tipo de recurso humano requiere? Bueno, definitivamente existe una enorme necesidad de contar con profesionales preparados para que se hagan cargo de esto. Por ejemplo, sería ideal, sería un mundo ideal que todos los municipios del país
un país de más de 2.500 municipios, tuviera un especialista, un ingeniero sanitario, un ingeniero ambiental, un ingeniero químico, un ingeniero civil con alguna especialidad, porque esto haría que la gestión en el manejo de los residuos, ¿verdad?, y el manejo de las aguas negras con una visión hacia la sustentabilidad, pues tuviera efectos directos para tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que esto es muy importante y hacia allá debemos de orientar. Por otro lado, pues no es necesario empezar a crear infraestructura ambiental sustentable. Desafortunadamente la infraestructura con la que contamos en nuestro país, pues a mí me parece que es infraestructura aún la más eficiente, que data ya de 20, 25 años. Entonces urge modernizar la infraestructura que tenemos, no nada más alcanzarla, sino modernizarla y darle una mayor sustentabilidad. ¿Y esto qué implica? Pues implica que se tengan que tener políticas adecuadas, que se tengan que tener también destinados los recursos económicos para ello, y sobre todo considerar que el manejo de los residuos tiene un costo. Y ese costo es un costo, además de la inversión, un costo operacional cotidiano que tiene que estarse haciendo. Perfecto. Pues después de todos estos minutos de estar haciendo análisis, nos empieza a quedar claro que todos generamos verdaderamente residuos, que quizás tenemos que tener acceso a mayor información como ciudadanos para saber de qué manera los debo de, número uno, manejar y después disponer. Y número 3, que tengamos que ir a las universidades a buscar al elemento humano capaz de resolver todos estos problemas que a nivel de país, pues los números que veíamos en un principio como que no suenan tan lejanos de una realidad que estamos viviendo. Para concluir, ¿algún punto que quisieran enfatizar o que nos quisieran dar a conocer? Lo agradeceríamos. Yo quisiera mencionar que es muy importante la normativa mexicana. Desde 1988 tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de ahí se han derivado otras leyes específicas para residuos y también los reglamentos. Entonces, todo esto lo ha hecho personal altamente capacitado, que ha salido de nuestras universidades, que se ha capacitado en el extranjero, que son normas que hemos copiado o traducido de otros países, pero que de alguna manera México tiene una buena cantidad de normas que podemos seguir para el buen manejo de los residuos peligrosos. Entonces, es importante hacer énfasis en que México está a la vanguardia en cuanto a lo que son normas de manejo de este tipo de residuos industriales peligrosos o residuos que se manejan en los hogares. Muy bien, doctora. Maestro. Bueno, pues dentro de pues tantas cosas que hay que hacer, yo sugeriría que es muy importante que pues quienes tienen a cargo los servicios de aseo, del manejo de basura en nuestro país, tengan, a mí me parece, un programa de comunicación social, de tal manera que se forme un vínculo permanente con la sociedad para ir cambiando todas estas prácticas y estos hábitos que hasta la fecha pues son los responsables de la situación en que estamos. Y asimismo, que consideremos y reflexionemos que el manejo de la basura demanda un costo y que los sistemas de aseo, como cualquier otro servicio público, como la energía, el agua potable, deben de tener una sostenibilidad económica a partir del cobro de estos servicios. México es, aunque ya en algunas ciudades se da, México es de los pocos países en el mundo donde prácticamente no se cobra por este servicio, y por eso tenemos los servicios tan lamentables que nos sirven en muchos lugares de nuestro país. Y un punto más, es muy importante que los esfuerzos que se hacen para tener infraestructura, para tener recursos humanos,
tengan continuidad. Y eso solamente se logra cambiando la institucionalidad. Es decir, necesitamos organismos operadores que se hagan cargo de estos servicios y que nos den esa garantía de continuidad. Exacto. Pues amigos, nuestros invitados nos han dejado mucha tarea. Tarea que nos lleva, número 1, a concientización, número 2, a adquirir más educación, quizás a un programa de separación dentro del hogar, porque en la mayoría de los casos como ciudadanos pensamos que el problema termina cuando yo la saco del hogar. Pero a nivel del país el reto es grande. Nuestros amigos de Protección Civil muchas veces se quejan y ahora lo entendemos el por qué. Si algo se presenta en todos los tiraderos son incendios, que en ocasiones es difícil de controlar. Pero estamos tocando la punta del iceberg de un problema donde creo que la solución está en todos nosotros. Y por esta ocasión queremos agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a nuestros invitados, muchísimas gracias, y a Mirador Universitario. Los esperamos para la próxima. Gracias.